la propuesta de la regla fiscal del presidente, ¿no? Hay mucha preocupación primero, de un lado, Néstor, por la posibilidad de que Colombia entre en un escenario de recesión económica o inclusive de estanflación, que podría ser inclusive más preocupante. Por ejemplo, ayer apenas conocimos el dato del PIB, el dólar se disparó 60 pesos en Colombia y hoy amanece nuevamente al alza, muy seguramente esto asociado, Néstor, con estas declaraciones sobre posibles modificaciones en la regla fiscal. ¿Por qué, Néstor? Esto ya había ocurrido hace unas semanas, lo había planteado el director de Planeación Nacional, pero que lo diga el propio presidente de la República tiene otra connotación. Esta es como una vaca sagrada para los mercados. Y que lo diga el ministro de Hacienda. Claro, y hay otro tema muy importante porque hasta el momento el Ministerio de Hacienda, Campo, y con las primeras declaraciones del doctor Bonilla, había sido como ese muro de contención, y hasta el momento, o sea, hasta ayer, hasta antier, habían dicho no, la regla fiscal es intocable, no vamos a cumplir la regla fiscal, etcétera. Ahora que la cartera de Hacienda, que el ministro de Hacienda se sume a esta posibilidad, a esta discusión, pues es un mensaje adicional desde la cartera que maneja la economía y que había sido el muro de contención. Se lo dije al ministro. Habla el ministro de Hacienda, por supuesto, con un tema tan delicado como este, y de inmediato tiemblan los mercados. Hay que ver en cuánto se va a encarecer la deuda, cuánto se van a subir los test, ¿no? Es decir, el costo de la deuda para Colombia, lo que Colombia le paga a los inversionistas, que será seguramente el otro totazo. Y la deuda externa, que nos lo explicaba muy claramente el director de la ANDI, Bruce McMaster, Néstor, cuando nos decía que su preocupación es precisamente esa, que lo comido termine por lo servido. Es decir, que al momento de empezar a decir vamos a flexibilizar la regla fiscal, nos vamos a salir de esa camisa de fuerza, cinturón, como lo quiera usted poner, o de mecanismo de autorregulación, lo que pueda provocar eso es un incremento en el costo que tienen que pagar los bonos soberanos colombianos versus, por ejemplo, los bonos que paga el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces ahí eso nos decía, ya eso, que se llama riesgo prima de riesgo país, que es un spread, el diferencial entre lo que pagan afuera y nos toca pagar acá, ya se dobló desde la pandemia. Estábamos en 200 y ahora vamos en 400 puntos básicos. Es decir, eso es el temor afuera, y también pues por supuesto los inversionistas que están aquí adentro, de decir, uy, esta gente ya está hablando de que de pronto no va a pagar toda la deuda que tiene que pagar de una, que lo que nos dice el ministro es más o menos como tratar de renegociar plazos y cosas. Por lo menos, entonces vamos a cobrarles más porque estos cada día tienen más cara como de mala paga. Usted vio, Aurelio, que el ministro Bonilla dice en algún momento de la economía, de la entrevista, el Fondo Monetario Internacional recomendó que hiciéramos público este debate. Y el debate es renegociación de la deuda externa y cambio de regla fiscal. Así que Néstor, cuando yo tengo una deuda con un banco, persona natural, renegocio la deuda. Generalmente lo que hago al patear el balón hacia adelante y al aliviar las cuotas mensuales es que me clavan más, me aumentan las tasas de interés, digamos. Sube el costo, esto tiene unas consecuencias. Esto no es que simplemente yo les digo, señores FMI, no voy a tener cómo pagar en este momento o necesito más liquidez, les pido que reformulemos la deuda. Eso tiene un costo adicional que es $1.000 para Colombia. Es una buena analogía. Néstor, ¿sabe cómo se llama la película? ¿El bolsillo de Ospina o el bolsillo de la nación? Escucho opiniones. Aurelio, ¿le gusta la idea de eliminar la regla fiscal, Aurelio? ¿Sabe cómo se llama la película? ¿Cómo? La película se llama Víctima de su propio invento. Póngamela ahí. Víctima de su propio invento. Aquí oímos a todos los petristas felices. Vamos a cumplir la disciplina, sacaron pecho por la reforma tributaria, así tenemos cómo cumplir la disciplina fiscal, y ya embarcados, ya en la mitad del camino, nadando en la mitad del océano, dicen, oiga hermano, la embarramos, hay que romper esa disciplina fiscal. Eso es lo que se llama víctima de su propio invento. Y lo peor, Néstor, es que esto ya se está mostrando en el mercado de deuda. Mire usted, cuando empezaron a decir que iban a cumplir y todo, empezó a caer las tasas de interés de los títulos del Tesoro que Colombia pagaba. En octubre del 2022 estaba en 13,83. A julio de 2023 los TES a 10 años bajaron a 10,13 y empezaron a subir. Y hoy en noviembre de 2023 estamos pagando a 10,90. Entonces,
se empezó a decir, felices, vamos a cumplir una reforma tributaria, 20 billones, la equidad, todo el cuentazo que nos echaron y al que yo me opuse. Y aquí están viendo cómo eso fue un elemento que le disparó el costo a la economía, hundió a la economía y en la mitad del camino dicen, uy, ¿qué vamos a hacer? Voy a resumirle esto. Aurelio. La política económica, Néstor, la política económica se puede resumir en la siguiente frase. Es una política económica, la de Petro, de cobija chiquita. Si se tapa la cabeza, le quedan los pies por fuera. Y si se tapa los pies, le queda la cabeza por fuera. Está en la olla. Hay una pregunta muy importante en este debate de la regla fiscal. El 24 va a ser más difícil. Es decir, usted sabe que yo ahí entiendo lo de Ospina. Yo ahí entiendo la economía personal. Pero dijeron que para el año entrante va a ser peor. No tenga ninguna duda. Claro, pero por eso sí hay que tomar medidas, Néstor. El año entrante va a ser muy difícil, lo dijo el ministro de Hacienda. Por eso hay que tomar medidas anticíclicas, hay que generar un choque a la demanda agregada, hay que generar gasto público, pero aquí la gran pregunta que está abierta es ¿para qué carajos cambiar la regla fiscal si ni siquiera han ejecutado lo que tienen? Es que tendría sentido tener más espacio de gasto si usted tiene una ejecución rapidísima, los ministerios van a toda velocidad, se están entregando todos los subsidios de vivienda, se están entregando todas las obras públicas de construcción, pero aquí las obras de construcción no se entregan porque supuestamente es un único proponente, entonces toca volver a comenzar. Es cierto. Hay demoras en los subsidios de vivienda porque no hay una dinámica de confianza que lo facilite. Entonces, yo sí creo que es relevante el debate, Néstor. Luis Ernesto, que no ejecutan los presupuestos, es decir, claro, que es la pregunta, ¿para qué tener más espacio de gasto si no gasto lo que tengo? Que es la pregunta natural. ¿Y para qué quieren más plata si no están ejecutando? Y la pregunta, Néstor, y la otra pregunta ¿es bueno renegociar la deuda con el Fondo Monetario? Creo que en ese caso sí tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando se planteó el crédito que está pagando hoy Colombia, que fue en medio de la pandemia, se pensaba que la reactivación de la economía iba a ser un poco más fuerte. Y lo mejor para mantener una economía andando en una situación como estas de riesgo de recesión no es cerrar la llave, no es que el gasto público se apague para pagar deuda, sino todo lo contrario, que el gasto público se acelere para que crezca la economía, la demanda agregada, pero para eso necesitamos ministerios que ejecuten, no echar globos de cambios de regla fiscal. ¿Y usted cree, perdón María Consuelo, Luis Ernesto, usted cree que este es un globo, el del cambio de la regla fiscal? Sin duda es un globo, y yo creo que lo que dijo el ministro acá lo dejó claro, y dijo, nosotros tenemos que dar el debate, hay que analizarlo, pero no hemos presentado nada al Congreso. Es que la regla fiscal se cambia en el Congreso. Entonces, hasta que no haya un texto que se presente al Congreso, eso no es otra cosa que un globo. Y yo me pregunto, Néstor, ¿por qué más polémicas? ¿No es mejor cerrar una polémica primero, por ejemplo, la de la reforma de la salud, antes de abrir otra? Un globo muy costoso. Yo le quiero hacer una pregunta a los expertos. Costosito. Le iba a decir eso a los una pregunta, Néstor, una pregunta a los expertos de la mesa. Este globo nos cuesta un billete a todos, obviamente, los especuladores, los mercados esta mañana frotándose las manos, unos frotándose las manos, otros seguramente lamentando la situación de la economía. Pero, Néstor, una pregunta a los expertos de la mesa. ¿Cómo me pueden explicar a mí, a los oyentes de Blue Radio, que la economía el año pasado quedó en un crecimiento del 7.3 del PIB y 10 meses después esté a menos 0.3? ¿Alguien me puede explicar eso? Pues sí, Felipe. Porque la política económica de Petro ha sido, Felipe, subirle los costos a la economía. La reforma tributaria. 1, 2, el alza de los combustibles. 3, el déficit fiscal. 4, el tema relacionado con las distintas cargas que se le han venido colocando al sector productivo. Entonces, cuando usted tiene que pagar impuestos, tiene unas tasas de interés del 13,25, le vienen 20 billones de pesos de impuestos, hay un déficit fiscal para cubrir, y fuera de eso le suben los combustibles el 60%. Ahora, pues ¿cuál es el resultado? Menos 0,3. Le añado otra, los incentivos. Felipe, le falta una, Aurelio, para ser justos en este debate no hay que ideologizar todas las respuestas. Es que, Felipe, las economías rebotaron después de la pandemia, se dispararon en algún momento después de la pandemia la economía colombiana. Para su sorpresa, Felipe, que es una cifra que se nos olvidó, creció al 19%, pero eso fue puro rebote. Y ese rebote, pues obviamente como las pelotas, eso al principio rebotan, piense usted en el balón de fútbol y cada vez comienza a rebotar menos. Néstor, eso es cierto, eso es cierto con una anotación, Néstor. A ver. La economía colombiana fue una de las que más rápido creció después de la pandemia y hoy es de las que más rápido está decreciendo después de esa recuperación por pospandemia. Es cierto, eso lo llamamos los economistas la reversión a la media, si quiere.
hay un rebote y luego viene una desaceleración natural en el ciclo económico. Néstor, yo creo que con esto el gobierno se está pegando un tiro en el pie. Para resumir, está encareciendo el servicio de la deuda, va a aumentar la inflación otra vez, va a seguir aumentando la inflación por el aumento en la tasa de cambio y va a espantar la inversión. Con esto, los inversionistas que estaban pensando meter dinero en proyectos, etcétera, en Colombia, van a quedar espantados. Y lo que más me aterra es que ya algunos petristas están invocando una regla, una cláusula de escape de la regla fiscal. No, o sea, ellos ya saben que pueden invocar esa cláusula de escape que es muy peligrosa. Pero eso implicaría excepcionalidad. No, Felipe, la cláusula de escape... Ustedes hablan una cosa tan técnica que no sabemos. La cláusula de escape es que no se salen de la regla fiscal por el Congreso, sino por el CONFIS. Pero yo sí le digo, Néstor, yo sí le digo cuál es la intención. Porque ahorita se hacían la pregunta, claro. Exacto, ahorita se hacían la pregunta de para qué quiere el presidente poner esta discusión. Y el ministro nos lo dijo con mucha franqueza, porque él es muy franco, para pagar menos deuda y gastar más plata. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto en que no han invertido, que están cortos de ejecución, pero hoy hay una noticia en que la doctora Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, está anunciando que para el año entrante hay una inversión en renta ciudadana de 9 billones de pesos. Eso es lo que quieren, gastar la plata en subsidios y en asistencialismo. Para eso es que quieren cambiar la regla fiscal. ¿Y qué le sorprende, en asistencialismo a gente que lo necesita, digamos. Las personas que están en situación de pobreza, Héctor, hay personas que están en situación de pobreza y les sirve que le reciba plata, ¿no? Ese es un tema de fondo. La gente lo que necesita es que le den trabajo, no que le sigan regalando plata toda la vida. Pero mientras tanto, pues que le den cuando sea para el mercado, no sería mala idea. Argentina, Héctor, y tienen hoy una economía con una inflación de 150%. 9 billones de pesos es el plan de prosperidad social. Para eso quieren violar la regla fiscal. Y eso es maravilla porque esas personas reciben esos 9 billones de pesos y van y compran cosas en la tienda. Y claro que eso también reactiva la economía. Y se acostumbran a que les regalen la plata toda la vida. El asistencialismo tiene un límite, entre otras cosas, debería ser temporal. Y lo que quiere el gobierno. Lamento que María Consuelo hubiera puesto este tema porque yo iba a comenzar mi intervención diciendo que hoy estaba contento porque he estado de acuerdo con comentarios de Néstor. Néstor, por ejemplo, mencionó dos cosas con las que yo iba a resaltar que estaba de acuerdo, entonces no quiero ponerme en desacuerdo ni con el director ni con María Consuelo. No, me gusta cuando estamos en desacuerdo usted y yo. Pero no, estamos de acuerdo porque usted contestó dos cosas que yo quería decir y que quiero subrayar. Una, el tema del impacto en la tasa de cambio, en el precio del dólar. Usted usó la expresión que yo iba a usar. Claro que los especuladores están frotándose las manos. Tengamos en cuenta que este no es un indicador, digamos, que produce racionalmente la economía. Hay unos especuladores que son los que administran eso, que los economistas llaman los mercados, y era obvio que iban a aprovechar la declaración del presidente y del ministro de Hacienda para hacer fiesta, para decirnos que subió el dólar y seguramente vender dólares que habían comprado baratos y ganar mucha plata. Obvio que esos señores iban a hacer eso. Hubo una reunión clandestina de los mercados y se pusieron de acuerdo y dijeron, ya que Petro propone no ser serio con la economía, disparemos el precio del dólar. Pero no que estábamos de acuerdo, es que la expresión la usó usted, no yo. Pues usted claro que los mercados tienen especuladores que le apuestan a comprar barato y a vender caro. Exacto, claro. Es decir, el efecto que aparentemente aquí algunos están celebrando es, mire, se le dijo y está subiendo el dólar. No, pero esos Héctor, son unos avivatos que se están aprovechando de las circunstancias. Héctor, para su información, uno de esos, de lo que usted llama avivatos, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, está lamentando que se vaya a romper la regla fiscal o que se proponga romper la regla fiscal. Así que este tema no es solamente de los que celebran que al presidente Petro le vaya mal. Aquí hay gente seria. Déjeme decirle, Néstor, que no vayan a ir a comprar dólares porque después esos especuladores se los compran más baratos y pierden plata. Así que no vayan a caer en esa tontería de esos tipos. Primero eso. Lo otro que iba a decir, Víctor, ahorita me contradice también de lo que voy a decir, es lo siguiente. Claro que todo esto de cómo fue que dijo Daniel ese término me pareció bonito, reducir a la media, no sé qué, volver a la media, que es pues el efecto económico de la pandemia.
reconversión a la media, me encantó ese concepto, voy a aprendérmelo porque suena uno inteligente diciéndolo, reconversión a la media, que claro que es el rebote de la economía del COVID está ocurriendo en prácticamente todas partes del mundo. No están cayendo, no están en recesión todas las economías del mundo. Prácticamente en todas partes del mundo la economía está teniendo la misma dinámica que en Colombia. Puede ser que en Colombia haya un poquito más o un poquito menos en algún momento, pero lo que quiero decir es a los que utilizan los indicadores. A los que utilizan los indicadores económicos para decir, es que este es el resultado de una pésima política económica del gobierno, no digan mentiras. Este es el resultado del rebote de la economía después del COVID. Pero ¿por qué no el anuncio se agrava? Pero ¿por qué no despretificar esta conversación que es un tema económico, macro? Sí, Felipe, no, sí, porque todo tiene que ser, que los que dicen como José Antonio Campos es que son antipetistas. No, Felipe, hay un problema en la economía, lo acaba. O sea, la primera frase del ministro Bonilla dijo, sí, esto va mal. No, pues claro, Felipe, que el ministro, por eso le dije, le agradezco la sinceridad. Pero claro, no podemos seguir petrificando una conversación macro tan grave para el país. Es convertir estas malas cifras de la economía, me parece que es lo que intenta Héctor, hasta ahí llegan nuestros acuerdos, convertirla en una buena noticia, que estamos en lo mismo que todo el mundo. Usted tiene la cifra... O sea, nos nivelamos por lo bajo. No, pero es que tampoco es cierto, Felipe, que todos los países y que se están disparando las cotizaciones del dólar y están cayendo los mercados como esta mañana en Colombia, que esto pasa en todas partes del mundo. No es cierto. Claro que el rebote de la economía tiende a disminuirse. Pero esta discusión petrificada es fácil, pero no resuelve nada porque obviamente que la regla fiscal es una norma de disciplina muy útil, pero es la más conservadora posible, ¿no? Es casi que la definición de una política conservadora. Y en esta época, otra época era fácil de implementar, en esta es más difícil. ¿Ah? ¿El presidente Petro es conservador, le entiendo? No, al contrario, es una norma de orientación muy conservadora, la puso Santos, a quien le decían que era castrochavista, pero es muy conservadora. La mayoría de los países en esta época han sido muy flexibles fiscalmente desde la pandemia. Pero hay que ver esto. Este es un gobierno que hereda un déficit altísimo, una inflación altísima, unas tasas de interés altísimas, una deuda pública altísima y carísima porque se perdió el grado de inversión hace 2 años. Por una parte, y por la otra tiene una economía frenada. Se sabía desde 2022 que el crecimiento de 2023 iba a ser alrededor del 1%. Y además tiene grandes demandas sociales por el proceso político que se vive, y se sabe que sin crecimiento de la inversión pública no se va a reactivar la economía. Entonces, ¿qué hacer? Lo fácil es decir cosas políticamente motivadas, pero el gobierno anterior, cuando tuvo condiciones especiales, frenó la regla fiscal. ¿Qué hacer ahora? Pero yo lo que diría es, se sabía que este enfrentamiento espantoso entre el gobierno y el establecimiento económico y político iba a generar mucha incertidumbre y que esa incertidumbre iba a frenar la inversión privada, que es la que puede dinamizar el consumo interno. Y creían que en esta peleadera la economía iba a salir inmune. Obviamente no. Y si la economía cae, sigue cayendo, pues claro que pierde Petro, pero el único que pierde no es Petro, el que pierde son los colombianos. Perdemos todos. Sin reformas a Petro no le queda sino los subsidios. Sí. No, mire, ya se nos va 1 de cada 4 pesos que pagamos los colombianos en impuestos, ya se están yendo a pagar esos intereses de esa deuda externa e interna del gobierno colombiano. Eso es mucho billete. Es decir, a mí sí me duele que ya me toque 1 de cada 4 pesos de mis impuestos destinarlo a eso, pero puede ser más dado estos anuncios. Y me parece, Néstor, importante también en honor, digamos, a la sinceridad y honestidad del debate y al deber que tenemos con nuestros oyentes hacer la siguiente claridad y derrumbar estos mitos y leyendas urbanas. No todo el resto del mundo está así, ni todo el resto del continente. Somos el único país de toda la región, de todo el continente, si quieres sumamos también Estados Unidos, que tiene datos negativos de la economía en el tercer trimestre. Se ha conocido el de México. México que creció 0.9%, Costa Rica creció 1.3%, Estados Unidos creció 1.2%. El resto de países de la región no publican todavía sus datos de crecimiento, pero de lo que tenemos todos van subiendo, todos van creciendo. Paola, solamente nosotros
nosotros hasta el momento somos el único, no Héctor, es que la cifra, los datos son los datos, eso sí no se puede tergiversar, que tenemos una contracción de nuestro Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año, que estamos a puertas de una recesión, sí señor, si se confirma en el cuarto. Son datos y no exageremos la situación de Colombia, porque eso también produce un efecto negativo. No solo son las palabras de los líderes políticos, sino también el ambiente de confianza de los ciudadanos, la confianza de los consumidores y de los productores. Eso también afecta a la economía y entonces no ayudemos a afectarla, porque sí es cierto que hay un rebote que ha afectado la economía en el mundo. Héctor, déjeme solo leer dos cosas, Néstor, son dos títulos. Porque tengo un invitado, Héctor. Uno, BBC, septiembre 20 del 2023. La OCDE pronostica que el Reino Unido tendrá uno de los desempeños económicos más débiles entre las economías avanzadas en el curso del año, etcétera, etcétera. La libra esterlina experimentó una caída frente a las principales medidas del mundo. Y el otro titular, solo leo el titular, que también es de septiembre del 2023. Alemania entra en recesión técnica tras revisión a la baja de su crecimiento en el segundo trimestre. Le estoy mencionando el Reino Unido y Alemania. Y si quiere le leo el... Y Paola le acaba de dar datos de América Latina. De América Latina, que hay que comprarse con el vecindario. Saludo en segundos. ¿Qué hacemos comparándonos con Inglaterra? No, pues comparémonos con Costa Rica, sí, lo que pasa es con México, o con Chile, o con Perú, como está haciendo Paola. Se le olvidó decir a Héctor que lo de Alemania y lo de Inglaterra pues tiene también otros componentes. En segundos, la explicación